para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tiene todo lo que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. El verso 10, el versículo 10, es un versículo muy bonito, porque dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y no es que le tengamos miedo, porque nuestro Dios no es un cuco, sino temor y respeto. Porque si nosotros tenemos temor de hacer muchas cosas que hacemos. ¿Por qué? Porque el Señor nos está mirando. Él mira los buenos y mira los malos. O sea, tenemos que tener temor, respeto y obediencia hacia el Señor. Dios le bendiga, mis amados. Dios bendiga a nuestra hermana Miriam. Dios bendiga a nuestra hermana Miriam. Amén. Una vez más, vamos a pedirle al coro de la iglesia que tenga bien en pasar para que ellos continúen con la parte que sigue. Santo Jesús, aleluya. Mi alma te alaba, Señor, te bendecimos en esta hora, Jesús, aleluya. Oh, gloria a ti, Señor. Hemos venido a adorarte, Señor. No importa, Señor, cómo nos sintamos físicamente. Tú eres merecedor de toda alabanza, aleluya. Santo, santo, santo. Oh, mi alma te adora, Señor, en esta noche. Oh, mi alma te bendice, Señor. Tú eres bueno, aleluya. Y para siempre son tu misericordia, Señor, con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, Señor, en tu casa, Señor, adorándote, Señor. Oh, gracias, mi Dios, aleluya. Oh, te adoramos, Señor, bendecimos tu nombre. Oh, gracias, mi Dios, aleluya. Santo, santo, santo eres Jesús. Bendito y alabado sea tu nombre, aleluya. Oh, te adoramos, Señor. Queremos, Señor, ir a tus atrios, Señor. Queremos ir al lugar santísimo, Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Oh, gracias, mi Dios. Recibe toda alabanza, Señor. Oh, te adoramos, Señor. Santo Jesús, no hay nadie como tú, Señor. Gracias por nuestra familia, Señor, porque tú guardas de ella, Señor. Oh, gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes y por aquellos que no han podido venir por alguna otra razón, Señor. Oh, guarda, Señor, a cada hermano, Señor. Si alguno está enfermo, Señor, sánale, Señor. Oh, gracias, Señor. Tú estás aquí, Espíritu Santo. Podemos sentirte, Señor. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Señor, llévame a tus atrios, al altar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar
lávame, Señor. Oh, límpiame, Señor. Aleluya. Oh, haz de mí lo que tú quieras, Señor. Oh, heme aquí, Señor. Aleluya. Queremos más de ti, Señor. A ti sea toda la gloria, Señor, por siempre. Oh, queremos conocerte, Señor. Oh, gracias, Espíritu Santo. Queremos adorarte a ti, Señor. Aleluya. Quiero conocerte cada día más, a ti, entrar en tu presencia y adorar. Oh sí, Señor, revélanos, revélanos tu gloria. Queremos ir mucho más a ti. Queremos tu presencia, Jesús, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, oh, sea la gloria a ti, Señor, y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Oh, queremos conocerte a ti, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Oh, te adoramos, Señor, te bendecimos, Espíritu Santo. Gracias, Señor, aleluya. Quiero conocerte cada día más, a ti, entrar en tu presencia y adorar. Oh sí, Señor, queremos adorarte. Revélanos tu gloria.
aleluya. Oh, gracias, Señor. Tú vives y reinas por los siglos de los siglos, aleluya. Oh, solo tú eres santo, Señor. Tú eres glorioso, Señor. Oh, tu nombre es digno de alabar, aleluya. Oh, santo, santo, santo. Gracias, Señor, mi alma te adora, Jesús. Oh, santo, santo, santo. Pues tú glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Pues tú glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Yo con salmos te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Todo el día te alabaré. Pues tú glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Pues tú glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Yo te amo, yo te amo. Yo confío en ti, yo confío en ti. Yo te amo, yo te amo. En la roca me refugiaré. Yo te amo, yo te amo. Yo confío en ti, yo confío en ti. Yo te amo, yo te amo. En la roca me refugiaré. Y cantaré al Señor por siempre. Su diestra es todo poder. Y cantaré al Señor por siempre. Su diestra es todo poder. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. La 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 cantaré al Señor por siempre. Su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre. Su diestra es todo poder. Echó a la mar quien lo perseguía, jinete caballo. Echó a la mar, echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. La 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 la. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Echó a la mar los carros del faraón. La 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 la. La 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 la.
el caballo echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. Oh, hey, hey, la 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 la. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Echó a la mar los carros del faraón. Oh, hey, hey, la 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Oh, te exaltamos, Señor. Aleluya. Santo, santo eres Jesús. Oh, gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. ¿Cuánto lo creen? Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Oh, porque Él adiestra mis manos, Él adiestra mis manos para la batalla. Oh, sí, Señor, puedo tocar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación.
es tu libertador, aleluya. Grandes cosas podemos hacer, aleluya, en el nombre de Jesús. Aleluya. Santo, santo, santo eres Jesús. Él es nuestro refugio. Él es la roca inconmovible, aleluya. Solamente tenemos que aferrarnos a Él, aleluya. Aleluya, gracias Señor. Tú eres mi refugio, mi fortaleza, aleluya. Gracias Señor. Oh, mi alma te adora, Jesús, aleluya. Santo, santo, santo eres mi Dios, aleluya. Oh, te adoramos, Dios. Gracias Jesús, aleluya. Santo, santo, santo tú eres, Señor. Oh, gloria a ti, Señor Jesús, aleluya. Y como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Oh, alma mía, tú le tienes que alabar, tú le tienes que alabar, tú le tienes que alabar. Oh, alma mía, tú le tienes que alabar, tú le tienes que alabar, tú le tienes que alabar. Como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Oh, alma mía, tú le tienes que alabar, tú le tienes que alabar, tú le tienes que alabar. Oh, alma mía, tú le tienes que alabar, tú le tienes que alabar, tú le tienes que alabar. Como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Oh, alma mía, tú le tienes que alabar, oh, dígaselo, tú le tienes que alabar. Oh, alma mía, tú le tienes que alabar, tú le tienes que alabar, tú le tienes que alabar. Oh, alma mía, tú le tienes que alabar, tú le tienes que alabar, tú le tienes que alabar. Oh, alma mía, tú le tienes que alabar. Oh, dile, alma mía, tú le tienes que alabar. Y como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Oh, alma mía, tú le tienes que alabar, tú le tienes que alabar, tú le tienes que alabar. Oh, alma mía, tú le tienes que alabar, tú le tienes que alabar, tú le tienes que alabar. Oh, alma mía, tú le tienes que alabar, tú le tienes que alabar, tú le tienes que alabar. Oh, alma mía, tú le tienes que alabar, tú le tienes que alabar, tú le tienes que alabar. Aleluya. Oh, alma mía, tú le tienes que alabar. Santo eres Jesús. Aleluya, siga adorando el nombre de Dios. Aleluya, no se canse de adorarle. Hasta aquí nuestra parte. Aleluya. Alabemos la gloria de Dios, aleluya. Tenemos que alabar a nuestro Dios, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia sobre su pueblo. Dios bendiga al coro de la iglesia. Dios lo bendiga más. Vamos a pedirle a nuestra hermana Elvita Cortorreal, a mi esposa, que pase al frente para que ore por las ofrendas, para que la presente. Aleluya. Bienvenidos a aquellos que llegaron, que no estaban cuando comenzaron. Sean muy bienvenidos a la casa del Señor. Santo, gloria a Dios. Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Nos gozamos con esas alabanzas para la gloria y la honra del Señor. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, y vamos a presentar los diezmos y las ofrendas. Aleluya. Dándole gracias a nuestro Dios primeramente por darnos la oportunidad de estar aquí en su casa de adoración. Aleluya. Oh Padre Dios, Padre bueno que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Padre, mira, Señor, estamos aquí, Señor, para presentarte los diezmos y las ofrendas, Señor. Padre, le pedimos, Señor, que sea usted, Señor,
bendiciendo a su iglesia de una manera especial, Señor. Que sea usted multiplicando las ofrendas, Jehová, que vamos a traer aquí, Señor, al alfolí. Que sea usted, Señor, bendiciendo las ofrendas, Señor. Y que las ofrendas, Señor, y los diezmos puedan ser usados, Padre Santo, para la obra y la gloria de tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, porque tú nos has bendecido, Señor, con empleos, Padre Santo. Mira, Señor, a mis hermanos que no tienen, Señor, un empleo, Padre. Le pedimos que sea usted, Señor, supliendo un buen empleo con un buen salario para tus hijos, Señor. Padre, glorifícate en cada uno de tus hijos, Señor. Padre Santo, que sea usted, Señor, derramando bendiciones hasta que sobreabunden en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Vamos a ofrendar de lo mucho que tú nos das, Señor. Vamos a dar para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. El coro, aleluya, con nosotros. Alaba pueblo, alaba al Señor. Alaba hermano y a lo de corazón. Alaba pueblo, alaba al Señor. Alaba hermano y a lo de corazón. Haz como Pablo que atado con cadenas su alma estaba libre y alababa a Dios. Haz como Pablo que atado con cadenas su alma estaba libre y alababa a Dios. Alababa a Dios y 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 alababa a Dios. Alaba pueblo, alaba al Señor. Alaba hermano y a lo de corazón. Alaba pueblo, alaba al Señor. Alaba hermano y a lo de corazón. Haz como Pablo que atado con cadenas su alma estaba libre y alababa a Dios. Haz como Pablo que atado con cadenas su alma estaba libre y alababa a Dios y alababa a Dios y alababa a Dios y adoraba a Dios y adoraba a Dios y alababa a Dios y alababa a Dios y adoraba a Dios y adoraba a Dios y alababa y adoraba y alababa y adoraba y alababa a Dios y alababa a Dios y adoraba a Dios y adoraba a Dios y alababa y adoraba y alababa y adoraba. Alaba pueblo, alaba al Señor. Alaba hermano y a lo de corazón. Alaba pueblo, alaba al Señor. Alaba hermano y a lo de corazón. Haz como Pablo que atado con cadenas su alma estaba libre y alababa a Dios. Haz como Pablo que atado con cadenas su alma estaba libre y alababa a Dios y adoraba a Dios y adoraba a Dios y adoraba a Dios y alababa 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 a Dios y adoraba y alababa y adoraba y alababa y alababa a Dios y adoraba a Dios y alababa a Dios y adoraba a Dios y alababa y adoraba y adoraba y alababa y adoraba a Dios y alababa a Dios y alababa a Dios y adoraba a Dios y alababa a Dios y adoraba a Dios y alababa a Dios y adoraba a Dios. Amén, 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 amén. Alabar a Dios. Y nosotros vamos a hacer más que Pablo, nos vamos a mantener adorando, porque ahora nos toca a nosotros la tarea de seguir adorando. Pablo no está con nosotros, es solamente un mandato. Ahora nosotros continuamos con esa adoración y le damos gracias al coro de la iglesia, le damos gracias a todos los que ofrendaron. Y por nada estamos más que agradecidos de ustedes. Ahora le quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos estamos preparados para el aniversario de la iglesia? ¿Cuántos están preparados? ¿Cuántos lo esperan? Ya se acerca, viene pronto. Tenemos aniversario en nuestras iglesias y también tenemos convención. ¿Cuántos están preparados? Aleluya. Yo sé que todos ustedes, cada uno de nosotros ya se ha puesto a la orden de su pastor y de sus pastoras,
para los arreglos necesarios en la casa del Señor. Los sugieres ya están adiestrados, ya saben lo que van a hacer, ya hicimos la reunión, conversé con ellos y ya estamos de acuerdo. Es decir, que esperamos en Dios que todo salga como Él quiere, pero dirigido por el Espíritu Santo. Vamos a pedirle a nuestro hermano pastor que pase al frente, porque pienso que él es el que va a predicar en esta noche. Aleluya. Pónganse de pies, por favor. Un aplauso a Cristo primero. Si es para mí, está bueno ese aplauso. Yo lo recibo. Pero si es para Jesucristo, no. Si es para Jesucristo, déselo bien fuerte. Déselo bien fuerte. Déselo bien fuerte. A su nombre, iglesia. Puede tomar asiento. Gloria al Señor. Dios bendiga a nuestro hermano Aurelio. Dios lo bendiga más. Dios bendiga a su familia también. Dios bendiga a los músicos. Dios bendiga a las levitas. A su nombre. No queremos, mis amados, pasar por alto las visitas. Está con nosotros Luz del Selva y José Antonio, su amado esposo. Como le dice la iglesia, son más que bienvenidos a la casa del Señor. Cristo le ama, nosotros también. Gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor. Como decía nuestro hermano Aurelio, ¿verdad? Tenemos 2 días de convención, 13 y 14. Y el día 15 es nuestro aniversario. Amén. Y quiero, ¿verdad?, para darle una pincelada a lo que es el programa, ¿verdad?, para que entiendan. Vamos el viernes 13, el servicio va a comenzar a las 7 de la noche. Así que si usted puede hacer arreglo, mis amados, llegue temprano. Amén. El sábado comenzamos el servicio a las 11 de la mañana. Los pastores vamos a estar aquí desde las 9 de la mañana y los hermanos de servicio. Amén. Los hermanos de servicio tienen que estar aquí a las 9. Amén. Vamos a comenzar con una oración e intercesión. Amén. La pastora Rosy Cepeda. Tenemos un momento de alabanza con el grupo conciliar, un grupo conciliar formado, ¿verdad?, de diferentes levitas de las diferentes iglesias, ¿verdad?, que van a estar con nosotros, tanto de esta iglesia como de las otras iglesias. Vamos a tener una conferencia a las 12. Vamos a tener una conferencia con el pastor Dexter Martínez, tremendo hombre de Dios. Amén. El día, a la 1, de 1:30 a 2:30 vamos a tener un almuerzo. Escuche bien. La comida es de 1 a 2:30. 1:30 a 2:30. No es en la noche. Por si usted llega tarde y se termina el servicio y usted dice, ay, pues no dieron la comida. No, es que ya no la comimos ya. Usted llega para que pueda almorzar, para todo, es decir, todo el que esté aquí en la mañana va a almorzar. Hay alimentos. Amén. Van a haber picadera también, ¿verdad? Su cafecito, su cosita que van a estar por ahí. Luego vamos a tener lectura de la palabra, devocional, grupo conciliar, reseña histórica. Vamos a tener lo que son presentaciones de líderes o pastores y vamos a tener ordenación. Y este año vamos a tener un privilegio bien grande. Amén. Nuestro hermano Carlos Pérez va a ser ordenado como ministro del Concilio de Iglesia Cristiana Jesucristo Restaura. A su nombre, iglesia. Y vamos a recibir otros pastores que van a trabajar como obreros del concilio. Amén. Aquí tenemos un obrero que es nuestro hermano José, ¿verdad?, que es el primer obrero del concilio. A su nombre, gloria al Señor. También vamos a tener después, ¿verdad?, oración por las ofrendas. Vamos a tener un invitado especial. Vamos a tener a Rafi Colón
con nosotros. Siempre se escapan otros cantantes que vienen. Amén. Y vamos a tener un predicador, ¿verdad? Samuel Cruz, que es el pastor de la iglesia, ¿dónde estudió José? La sinagoga. Amén. El viernes también tenemos un predicador llamado Jonás Galván, también tremendo hombre de Dios. Es un maestro de la palabra. Amén. Así que esto es un retiro con el Señor. Amén. Retírese con el Señor. El sábado se lo voy a dedicar al Señor. Estamos de fiesta. El domingo es de nosotros. A su nombre. El domingo vamos a tener celebración de aniversario. Así que nos vamos a gozar el domingo. Va a haber picaderas. Amén. Estamos de fiesta. Amén. Son 3 días de fiesta. A su nombre. Gloria al Señor. Yo voy a pedir, mis amados, que abran su Biblia en el Salmo 23. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Amén. Y tiene el control de toda circunstancia en nuestra vida. Yo me gozaba hablar con esas alabanzas. Aleluya, que nos elevan a nosotros la grandeza de Dios. Amén. Usted puede cantar y sentirlo en el corazón lo que usted está cantando. Aleluya. No es solamente sacar sonido. Amén. Sino que venga lo más profundo. Oh, alma mía, alaba al Señor. Aleluya. Oye, esto es tremendo, mis amados. Esto es tremendo. Gloria a Dios. Salmo 23. ¿Usted lo tiene? La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. A su nombre. Padre, gracias te damos, Señor. Esta noche preciosa donde me da ese gran privilegio de poder hablar, de predicar, de enseñar tu santa, bendita y poderosa palabra. Que tu Espíritu Santo sea ayudándonos, enseñándonos, Señor. Padre, que podamos salir de este lugar lleno, rebosado de ti. Señor, en el nombre de Jesús, y que estas palabras puedan impactar nuestras vidas, Señor. Gracias, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, gloria al Señor. Si es tan amable, bendito sea el nombre de Dios. Este salmo es un salmo muy conocido. Amén. Muchas personas lo conocen aún no siendo cristiano. Amén. El libro de los Salmos ha tenido siempre algo especial, ¿verdad? Para todos los creyentes, toda la época. Alabado sea el nombre del Señor. En ellos encontramos experiencia de los creyentes del Antiguo Testamento. Alabado sea el nombre de Cristo. Ellos que vivieron en un mundo de maldad. Alabado sea el nombre del Señor, pero vieron la gloria de Dios. Y en los Salmos, amado, hay palabras que están plasmadas para nosotros. Hay cánticos, ¿verdad? Que muchos de nosotros y en nuestras iglesias también son cantados. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre. Gloria a Dios. Escuche bien, de entre todos los salmos, el Salmo 23 es sin duda uno de los más conocidos, como dije, y más apreciado.
Hay personas que lo tienen hasta como un amuleto. Oiga, al lado de su cama abierto, ¿verdad? Creyendo, ¿verdad?, que el salmo lo va a proteger. Bendito sea el nombre del Señor. Pero damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque Él no ha dejado su palabra. Escuche bien. Y estas palabras que están plasmadas en este libro no están de más. Escuche bien, no están de más. Estas palabras fueron escritas, amado, inspiradas por el Espíritu Santo con un propósito divino. Diga amén. Amén, con un propósito divino. Y cuando usted hace un estudio retrospectivo, se va a dar cuenta que lo que nosotros tenemos ha llegado por revelación. Amén. Revelación tras revelación. Y gracias al Señor que nos ha llegado este manual. Amén. Para que ninguno de nosotros nos perdamos. Escuche bien. Ese manual nos lo entregaron a nosotros. Yo recuerdo un pastor, un evangelista bien conocido en Santo Domingo, me reservo su nombre. Él fue a buscar visa y les preguntaron que cuál es el propósito de venir a Estados Unidos. Y dice, bueno, mi papá murió y yo tengo que ir a leer el testamento a ellos. Y era la Biblia. El testamento era la palabra de Dios. Es decir, que él venía a predicar la palabra de Dios. Amén. Usted no va a saber cuáles son sus beneficios si usted no lo lee. Amén. Usted va a recibir simplemente lo que se diga, lo que otro diga, lo que otro exprese. Usted dice gloria a Dios, aleluya, y es lo que usted va a recibir. Pero quiero decirle algo, mis amados, hay mucho más de lo que nosotros podemos expresar a favor de usted. Pero usted tiene que escudriñar y conocer la palabra del Señor. Amén. En sus versos, amados, los creyentes han encontrado aliento, han encontrado confianza para afrontar las diferentes etapas de la vida, en especial acompañado en sus muchas lechos de muerte, amén, y han sido iluminados por sus versos en el trato final de su viaje a la presencia del Señor. Amén. Este salmo está dividido en diferentes etapas y es lo que nosotros vamos a tratar en este día. Vemos la figura de Cristo aquí en este salmo, ¿verdad? Para el cristiano resulta bien difícil, amado, en la lectura de este salmo sin pensar casi automáticamente en Cristo. O sea, cuando yo leo este salmo, lo primero que me viene a la mente es mi Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo se presenta Jesús? Como el buen pastor. ¿Cuántos saben que Él es nuestro pastor? Amén. Él es el pastor de los pastores. Pero no solamente es el pastor de los pastores, Aurelio, sino que se presenta como el mejor pastor, el buen pastor. A su nombre, iglesia, a su nombre. Amado, cuya figura es reiteradamente exaltada en el Nuevo Testamento. Juan capítulo 10, verso 11, dice la palabra, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Eso fue lo que hizo Jesús. Entregar su vida por cada uno de nosotros. Escuche bien, amado, murió en la cruz del Calvario. Él dice, yo la doy, pero la vuelvo a tomar. ¿Sabe por qué? Porque en Él no había muerte. Jesús murió cuando el pecado entró en Él. ¿Y cuál pecado entró en Él? El pecado de toda la humanidad. Pero declaró una palabra poderosa. Entregó la vida, pero la vuelvo a tomar. A su nombre, a su nombre. Hechos capítulo 13, verso 20 dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, dice, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Oiga cómo dice aquí el libro de Hebreo, el gran pastor. Primera de Pedro capítulo 2, 25 dice, porque nosotros eras como oveja descarriada, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo
de vuestras almas. Ese es un gran privilegio, saber que nuestras vidas estaban, no había esperanza. Amén. Estábamos separados de lo que era la gloria de Dios, los beneficios eternos que Dios tenía para cada uno de nosotros. Pero Él nos rescató, amado, y nos ha dado vida y vida en abundancia. A su nombre. Cuando vemos el contexto de este salmo, ¿verdad? Analizando este salmo, debemos notar la relación que tiene con el salmo anterior y el salmo siguiente. En el salmo 22 podemos ver al buen pastor que su vida da por las ovejas. Ustedes que han leído el salmo 22, vemos que ahí el salmista profetizó con todo lujo y detalle acerca de cómo serían los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted lee ese salmo se va y dice, wow, pero oye, tremendo. Por eso hay gente que dice, bueno, la palabra fueron hombres que le escribieron, es cierto, fueron hombres, pero fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo. Escuche bien, doctores, gente pescadores, diferentes estilos, tipos sociales, estatus sociales, alabado sea el nombre del Señor, y cada uno van sincronizados en la palabra. A su nombre, iglesia. A partir de ahí, amado, la muerte lo dejó a él, o dejó a él su aguijón, y ya no tiene más poder para dañar al Hijo de Dios. Ahora, cuando vamos al Salmo 24, se nos describe la gloria que vendría tras estos sufrimientos. Amén. Dice el Salmo 24, el verso 9, alzaos vosotras puertas externas y entrará el Rey a su nombre, el Rey de gloria. Qué lindo, qué maravilloso, poder entender, amado, cómo la palabra de Dios está conectada. Por eso cuando no lea un verso, trate de leer un capítulo entero para que entienda el texto y el contexto de la palabra de Dios. Amén. A su nombre, iglesia. Por eso cuando vemos la experiencia de David, amén, que es el autor de este salmo, no todos los salmos fueron escritos por David. Hay que entender esto, amado. No todos los salmos. Moisés también escribió salmos, ¿verdad? Otros autores también. Amén. David, que es el autor de este salmo, comienza refiriéndose a Dios como su pastor. Todos recordamos que en su adolescencia, amado, él había sido pastor de ovejas y en su cuidado de ellas había llegado a tener experiencias que marcaron su vida. O sea, aquí está hablando alguien que fue pastor. Aquí está hablando alguien, amado, que conoce y sabe lo que él está hablando. Por eso en 1 Samuel capítulo 17, versos 34 y 37, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero en la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Aleluya, aleluya. Pero ahora, amado, David no está pensando en sí mismo como pastor, sino que en este salmo asume la posición de oveja. Entienda esto, que se siente cuidados por Dios mismo. A su nombre, iglesia. Y si David había protegido con delicadeza sus ovejas y las había defendido aún, escuche bien, a riesgo de su propia vida, ¿cómo no haría Dios mucho más favor de él? Si David, amado, defendía las ovejas con dedos, con uñas,
¿Cuánto más Dios tiene cuidado de nosotros? Como el pastor de los pastores. Amén, iglesia. Por eso la Biblia nos compara a nosotros como ovejas. Y Él es el pastor que tiene cuidado de nosotros, amado. El pastor que no descuida sus ovejas. El pastor que está atento a cualquier situación. Por eso David dice, Jehová es mi pastor, a su nombre, y nada me faltará. Notemos, amado, que David se refiere a Dios por su nombre. Él dice Jehová, y esto significa poner este nombre que subraya el hecho, escuche bien, amado, de que Él es el único que vive y existe por sí mismo. Cuando Él menciona el nombre de Jehová, está diciendo el eterno, Elohim, el Dios todopoderoso, el Dios que lo sabe, el Dios que todo lo puede. Alabado sea su nombre. Cuando usted menciona el nombre de Jehová, usted no está mencionando cualquier nombre. Usted está haciendo una declaración poderosa. Porque Él no se le revela a todo el mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Y usted está diciendo, Él es mi pastor. Él es el que todo lo puede. Él es el que tiene el control de mi vida. Aleluya. Él es el que me guía. Él es el que me protege. Él es el que suple todas mis necesidades. A su nombre, iglesia. Toda otra forma de vida, amado, desde el invisible virus, escuche bien, que vemos en el microscopio, hasta el arcángel que está delante del gran trono de Dios, todo depende y se deriva de Él. Y David conocía a este todo ser poderoso como su pastor. Yo te hago la pregunta, ¿cómo tú conoces a tu Dios? ¿Cómo tú ves a tu Dios? ¿Tú lo ves como un ogro? ¿Tú lo ves como un Dios sanguinario? ¿O tú lo ves como tu pastor? A su nombre. Recuerde, amado, que para que Jehová sea nuestro pastor, nosotros tenemos que ser su oveja. Amén. ¿Cuántos son ovejas? Amén, iglesia. Tenemos que ser ovejas, no cabritas, sino ovejas. A su nombre. Fíjese que Él dice Jehová es mi pastor. Y es interesante ver la confianza con la que David se refiere a su Dios como mi pastor. Por eso cuando alguien me dice, Él es mi pastor, es muy diferente aunque usted le diga, Él es el pastor de la iglesia donde yo voy. ¿Están aquí? Porque hay personas, amados, que pueden durar años en una congregación y no se dejan pastorear. Ya se fueron. A su nombre. No se identifican ni con el pastor ni con los líderes que están en su iglesia, amado. Para que usted sea una oveja, usted tiene que ser pastoreada. Amén, iglesia. Qué lindo es Dios. Amén. Él se sentía, amado, parte de su rebaño y bajo su protección. Por eso yo respeto, ¿verdad? Cuando personas dicen, bueno, yo hago esto y esto. Bueno, esta es su congregación, este es su redil. El que tenga oído, escuche lo que el Espíritu va a decir. Sus pensamientos tienen que estar en su redil. Hello. Usted no puede pensar fuera del redil. Porque dentro de su redil está el alimento, está el cuidado, está la protección. Alabado sea el nombre de Cristo. O sea, yo no puedo estar pensando en otro redil donde yo no estoy. Ahí hay como un problemita de identidad. Hello. Y se nos hace difícil despegarnos de otro sitio para conectarnos en el lugar que estamos. Su mente no puede estar dividida. Usted tiene que afirmarse en el lugar donde usted está para que usted pueda crecer en ese lugar. Alabado sea el nombre de Cristo. Gracias por su entusiasmo.
Escuche bien, si Dios no es nuestro pastor de una forma personal, todo lo demás no pasará de ser una bella poesía. A su nombre, iglesia. Pero de ninguna manera logrará traer consuelo verdadero a nuestra vida. Si Dios no es nuestro pastor, esto usted lo va a leer como un simple libro. A su nombre, iglesia. Como un libro de literatura. Pero cuando usted entiende que Jehová es su pastor, aleluya, y aquí hay pasto fresco, pasto verde, para que usted se lo coma, amén, para que lo pueda digerir, alabado sea el nombre del Señor, y no solamente digerirlo, que lo pueda rumiar. ¿Entiende esto? Usted tiene que rumiar como las ovejas. Otra, vuelve y lo saca. Esa es la palabra de Dios. Así es que trabaja la palabra del Señor. Por eso cuando usted rumea la palabra, esa palabra va a permanecer en usted. David hace otra declaración y dice, nada me faltará. Las ovejas, amados, son animales que necesitan ser constantemente guiados y cuidados. Hello. Las ovejas tienen que ser guiados y cuidados. Alguien te tiene que guiar. Tal vez sea por esto, amado, que el creyente es comparado como una oveja. David, como una de las ovejas que era cuidado por el Señor, manifiesta su completa confianza en la bondad, escuche bien, solícita de Dios para asegurar todo lo necesario, tanto en el presente como en el futuro. A su nombre. Si usted no se deja guiar, usted no es oveja. La oveja no puede andar errante. No, la oveja tiene que dejarse guiar por el pastor. Cuando una oveja se quiere desviar, el pastor tiene que traerla y llevarla al redil. Hello. Y usted diría, él lo hace con amor. Y más luego vamos a hablar cómo es que la devuelve. El amor que lo hace el pastor de los pastores. Amén. Amado, como veremos a lo largo del Salmo, la provisión divina incluye cosas tan variadas como alimento, bebida, descanso, protección, restauración, compañía, aliento, dirección, consuelo, gozo, felicidad y gloria. Amén. El pastor de los pastores, amado, provee a sus ovejas. Usted tiene que estar, amado, pendiente y atento cuando usted tiene una necesidad. El pastor de los pastores no va a dejar que sus hijos pasen necesidad, que sus ovejas pasen necesidad. Usted y yo le servimos a un Dios que suple. A un Dios que tiene cuidado de nosotros. Alabado sea el nombre de Cristo. Ahora, si usted es un derrochador, Dios te va a dar una enseñanza. ¿Entiende? Dios te va a dar una enseñanza de mayordomía para que aprenda. Y va a permitir escasez en tu vida hasta que llegue hasta el hierro. Amén. Y pueda entender, ¿verdad?, que que tenemos que ser buenos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Alabado sea el nombre de Cristo. Dios no va a complacer capricho. No, amado. Él va a suplir nuestras necesidades. A su nombre. Ahora, el salmista, amado, percibe que el hombre tiene necesidad más profunda que la del cuerpo. Escuche bien. Y sabe que solo en Dios puede ser satisfecha. Él lo declara. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Oiga, Él va a suplir todo lo que te haga falta. Todo lo que te haga falta. Oiga, cuando hablamos de algo que hace falta, es algo que es necesario para tu vida.
Él lo va a suplir. Diga amén. Por lo menos diga amén. Amén, iglesia. A su nombre. Dice el salmista, escuche bien, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Aleluya. Hay gente que descansan los viernes, descansan los martes, descansan los domingos también. Eso no es descansar que dice la palabra de Dios. Amén. En las tierras desérticas de Judea, el pastor sabía, escuche bien, lo agotador que era para el rebaño andar kilómetros por zonas áridas. Él lo sabía, él lo conocía, amado. A menudo bajo los rayos de un sol abrasador, pero también conocía dónde estaban los oasis. Aleluya. Y allí conducía a sus ovejas para proporcionarle descanso, alimento y agua en un ambiente apacible. Por eso, amado, siempre es alentador saber que Dios conoce nuestras circunstancias. O sea, Dios sabe, iglesia, por lo que usted está pasando. A veces decimos una expresión, la gente no sabe por lo que yo está. No te importa que la gente lo sepa, Dios lo sabe. Y Él tiene el cuidado de tu vida. Con que Él lo sepa, basta. Basta. ¿Sabe por qué? Porque hay situaciones que los hombres no te la van a resolver. No te la van a resolver. Pero yo conozco a un Dios, amado, que es poderoso y hace lo imposible posible. Alabado sea el nombre de Cristo. Solamente usted tiene que creerlo. Usted tiene que caminar en fe, creyendo que ese Dios es poderoso, amado, para poder, escuche bien, suplir sus necesidades. A su nombre, iglesia. A su nombre. Por eso, amado, escuche bien, tenemos que entender, dice la palabra de Dios en Juan 10:9, yo soy la puerta. Y el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. A su nombre. Por eso el mismo salmista dijo, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. A su nombre. Dios es un Dios que suple. Amén. Él es un Dios que provee. No deja a sus hijos, amados, que pasen necesidades. Cuando usted le cree a Él y ande en el camino que Él quiere que usted ande, amado, solamente abra su boca y usted va a ver la gloria de Dios. A su nombre, iglesia. El salmista dice junto a agua de reposo me pastoreará. A lo largo de toda su peregrinación por el desierto, escuche bien, al pueblo de Israel nunca le faltó, presta atención, ninguna de estas dos cosas. El maná enviado del cielo y el agua pura que emanaba de la roca. Qué lindo es Dios, ¿eh? Dios nos sacó al pueblo de Israel de Egipto para que pasaran trabajo en el desierto. Escuche bien, amado. Aún en la desobediencia, 40 años Él le suplió. Aleluya. Y hay gente, amado, que aún en su desobediencia están viendo la gloria de Dios en su vida. ¿Y saben para qué Dios permite eso? Para que pueda haber un arrepentimiento, iglesia. Para que tú reconozcas tu condición y entiendas al Dios al cual usted le está sirviendo. A su nombre, iglesia. Nunca le faltó el maná y nunca le faltó el agua. ¿Cuántos pueden decir, Ebenezer, hasta aquí Jehová me ha ayudado? ¿Cuántos pueden darle gracias a Dios? Aleluya. Aún por el pan y el chocolate que se comieron esta noche. Hay miles de personas, amados, que todavía no se han desayunado, no han almorzado, amado, y todavía no saben ni lo que van a comer. Y usted ha tenido el privilegio que ha ingerido alimentos. Alabado sea el nombre de Cristo. Tiene que darle gracias a Dios. Alabado sea su nombre. A su nombre, iglesia. Tenemos que sentirnos agradecidos.
agradecido, amado. ¿O es que usted quiere un banquete de langosta? No, iglesia. Dios no suple eso. Dios puede tocar a alguien para que te invite. Amén. Pero Dios no. Si Dios va a suplir tu necesidad, Él te va a dar lo básico, lo que usted necesita. Oye, porque si Dios te comienza a darte langosta, te va a perder. Pero ahora Dios no me quiere otra cosa. Pero sucedió con el pueblo. Usted quieren carne, coman carne. Usted está murmurando a Jehová y Jehová te va a mandar carne que está por la nariz le estaba saliendo. Hello. Mire, como quieres malo. A usted le mandan, le lleva un hermano un saquito de arroz. Y llega otro y trae otro saco de arroz. Y llega otro y te dice, ¿qué es? ¿Qué tanto arroz? Se queja la gente, como quiera. No va a dar tiempo a comerme este arroz, se me va a dañar. De por gracia lo que por gracia usted ha recibido. Amén, iglesia. Escuche bien, amado. Y esto fue una clara evidencia del cuidado pastoral que Dios tuvo a favor de su pueblo a lo largo de toda la peregrinación por el desierto durante estos años que ellos estuvieron ahí. Alabado sea el nombre de Dios. Así como el pueblo de Israel vio las manos de Dios y fue un pueblo mal agradecido. Escuche bien. Y el del pueblo de hoy no es que es un pueblo muy agradecido. Porque hoy en día vemos a Dios haciendo el favor, amado, y se nos olvida quién es Dios. Somos malos agradecidos de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y cualquier cosita el que pague Dios. Oiga, gente que están en el mundo hoy porque alguien le hizo algo. Pero ¿qué tiene Dios con lo que te hizo alguien? Dígame, ¿qué tiene Dios? Buscaron una excusa para irse para el mundo. Hace mucho que estaban en el mundo, pero están buscando las puertas. Es como cuando alguien se va. Cuando alguien se va, ya tiene tiempo que se fue. Hello, tiene tiempo que se fue. Y después es que toman la decisión. A su nombre, iglesia. A su nombre. Juan capítulo 3, verso 6, verso 35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Fíjate esto. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Wow, esto es poderoso. Esto es poderoso. Es el Dios al cual usted y yo le servimos. Que Él dice, y Él no es mentiroso. Si Él lo declaró y dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree nunca tendrá sed. Por eso los hijos de Dios no pueden mendigar. Escuche bien, amado. Porque usted y yo le servimos un Dios que suple. Un Dios que provee. Aleluya. No le llore a los hombres. Váyase de rodillas a la presencia de Dios. Y usted va a ver la gloria de Dios. A su nombre. Clámele a Él, llórele a Él. Gímele a Él. Y dígale, no me voy de aquí hasta que no me bendiga. Yo quiero ver tu gloria, Señor. Hasta que tu gloria no descienda, yo no me voy a parar de este lugar. Aleluya. ¿Sabes lo que dice Dios? Dice Dios, wow, esta mujer es tremenda. Voy a tener que descender. Voy a tener que descender sobre su vida. Amado, esto es creerle a Dios. Esto es caminar con Él. La Biblia habla de hombres que caminaron con Dios. Fue que ellos le creyeron sin verlo. Solamente escucharon una voz y le creyeron a esa voz. Y hoy usted y yo tenemos todos los recursos, amado, que no hay excusa para decir yo no creo en Dios. No hay excusa. A su nombre, iglesia. Lo que pasa es que la atracción del mundo es tan poderosa, amado,
que preferimos servirle más al mundo que servirle a Dios. Él te hizo libre. Escuche bien, Egipto significa el mundo. Por eso si tú sientes algo que suena en tu vida atrás, suéltalo, son todavía cadenas de Egipto. Él te hizo libre, tú eres libre. Ya tú no le perteneces a Satanás, tú le perteneces al Dios Todopoderoso. Él derramó su sangre por ti. Él pagó un precio. Y no solamente pagó un precio. La Biblia dice que usted y yo fuimos sellados con las arras del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que usted y yo somos templo de Dios. Somos casa del Dios vivo. Qué privilegio tan grande, ¿eh? Que Dios me escogió para morar en mí. Dígame, ¿cómo puede ver tanta gloria en un cuerpo tan pequeño? Dígame, es la misma gloria de Dios que está con usted, iglesia. Es la misma gloria de Dios. Usted no es cualquier cosa. Usted es un hijo de Dios, lavado y limpiado por la sangre de Jesucristo. No le hagas caso a lo que el enemigo quiere decir a tu mente y a tu corazón. Lleva todo pensamiento negativo, amado. Llévalo cautivo, repréndalo en el nombre de Jesús. Y dígale al diablo, tú no sabes quién soy yo soy hijo del Dios viviente. Aleluya. A su nombre, dele palma al Señor. El salmista dice, confortará mi alma. Escuche bien, la idea es que restaurará mi alma o reparará mis fuerzas. Y muchas veces usted y yo necesitamos ser restaurado, ser reparado, porque algo o alguien nos ha dañado a nosotros en este caminar. Amén. Y esto nos habla de una renovación espiritual profunda. Amén. Algo que va mucho más allá de un mero alivio. El profeta Isaías lo expresó de una forma muy bella. Isaías 40, 29, 31 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Aleluya. Por eso Él conforta nuestra alma. Hay momentos difíciles en nuestra vida que el único que puede fortalecernos es Él. Amén. Por eso debemos ir siempre a su presencia, amado. Acudir siempre a su presencia. Porque cuando nos sentimos cansados, por eso cuando Elías estaba así como estaba, él fue. Dijo, no, este es mi siervo. Yo todavía tengo proyectos para la vida de este hombre. Yo no puedo dejar a este hombre en una cueva y que venga esta mujer me lo mate ahí, no. Después esa victoria, no, amado. Yo no, come, mate y bebe, porque el largo camino te resta. Y me va a ungir 3 gente, todavía te falta por ungir. Oye, esto no es fácil, amado. Cuando Dios tiene propósito en tu vida, Él no te va a soltar. Gracias. Él no te va a soltar. Él va a cumplir su propósito en ti. Aún sea, dándote por la cabeza. Aún sea, sin pierna. Aún sea sin brazo. Escucha bien, amado, pero Dios lo va a cumplir. Porque un día tú vas a reconocer que Dios te llamó para algo externo. Que Dios te llamó para un propósito. Amén. Es mejor cumplir ese propósito sin dolor. ¿Sabe cuándo lo cumplimos sin dolor? Cuando somos obedientes, hermana Celia. Cuando obedecemos el llamado de Dios. Y muchas veces jugamos con el llamado de Dios. Jugamos. Sabemos que tenemos el llamado de Dios. Y todos tenemos un llamado, ¿verdad? Pero hay llamados que son específicos. Y jugamos y relajamos tanto con las cosas de Dios. Y Dios dice, sigue relajando ahí. Mire, ¿sabe una cosa? Cuando Dios llamó al rey Saúl, el rey Saúl se asustó
porque los soldados desertaron. Hizo algo que a él no le correspondía, que hace el holocausto. Dios le dio la oportunidad. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de oportunidad? Le dio la oportunidad para que peleara con Amalek, como quiera le falló. Hello. Y aún así le manda a David para que le toque, para que ese espíritu malo se fuera. Y cuando David le tocaba, el espíritu malo se iba. Hay gente que son tercas. Hay gente que dicen, por ahí es que me voy, y por ahí se van. Y se van de cabeza y se van a dar bien duro. Se van a dar bien duro. A su nombre, iglesia. A su nombre, iglesia. Escuche bien. David dice, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Amado, usted y yo necesitamos ser guiados por Dios. Dígame. Necesitamos ser guiados. Y esto es urgente. Hoy en día estamos tomando decisiones propias. Por eso estamos fracasando tanto. Porque estamos tomando nuestras propias decisiones. Y nuestro proyecto, Dios no está. Escuche bien. Dios no está en nuestro proyecto. Necesitamos ser guiados por Él. Necesitamos ponerle en sus manos cualquier cosa que usted y yo vayamos a hacer. Por eso el fracaso no viene ni a un mes ni 2 días, no. Puede venir al año, 2 años, quién sabe. Porque tú no contaste con Dios. Y contento porque nos está yendo bien. Pero estamos sin Dios. Y cuando no contamos con Dios algo, eso se va a derrumbar. Porque no estamos edificando sobre la roca inconmovible. Y cuando vengan vientos, se va a ir. Cuando vengan las tempestades, se va a caer lo que hemos edificado. Pero cuando usted edifica sobre la roca inconmovible, venga lo que venga, amado, va a permanecer en el nombre de Jesús de Nazaret. A su nombre, iglesia. A su nombre. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hay poder en Jesús. En Oriente, amado, el pastor va siempre, escuche bien, delante de las ovejas para descubrir los rodales de hierba más verde y mejor. En el sendero, ¿verdad?, con menos pedrusco. Y aunque las ovejas no saben a dónde es llevada, confía en el pastor y le sigue. Qué lindo, ¿eh? ¿Y usted ha visto cómo van y las ovejas todas juntas y van guiadas? Y el pastor dice, ¿cómo es así? Y el pastor va ahí con su báculo y las ovejas le van siguiendo. Es que la palabra de Dios dice que las ovejas conocen la voz de su pastor. La conocen, ¿verdad que sí? Y la siguen. O sea, no una voz extraña, es la voz de su pastor. ¿Cuánto conocen la voz del pastor de los pastores? ¿Lo conoce? ¿Sabe usted cuando Dios le está hablando a su vida? ¿Sabe usted cuándo es voz de Dios a su vida, iglesia? ¿Usted sabe que Dios habla? Amén, iglesia. Pero uno de los grandes problemas es que no conocemos la voz de Dios. Amén. Y a veces comenzamos a reprender la voz de Dios. Que si eso no es de Dios, Señor, reprenda. Porque queremos escuchar lo que nosotros queremos. Lo que nos conviene, como dijo la hermana. No es así. A veces Dios te dice algo contrario de lo que tú estás esperando. Y si tú conoces la voz de Dios, ¿sabes lo que tú haces? Tú vas a levantar tu mano y decir, gloria a Dios, gracias Jehová. Amén. Ay, hermano, que sea la voluntad de Dios. Mentira. Cuando Dios te dice lo contrario, nos ponemos guapos aún con el mismo Dios. Hello. Y por encima de Él hacemos lo que nosotros queremos. Por eso hay que conocer la voz de Dios. Amén. Nosotros también deberíamos aceptar, escuche bien, que necesitamos ser guiados por el Señor.
necesitamos. Y sabemos que esto es así porque cuando elegimos nuestros propios caminos, escuche bien, esto termina normalmente por causarnos muchos problemas. Señor, ¿por dónde puedo ir? Guíame, este es tu camino. Todos los días usted tiene que orar delante de la presencia de Dios y presentarle ese día al Señor. Todo lo que usted va a hacer, presentárselo. En la noche tiene que darle gracias a Dios por lo que usted hizo y por lo que no pudo hacer. Amén, iglesia. Usted le está dando autoridad a Él. Usted le está pasando a Él balance de todo lo que usted ha hecho, porque Él es nuestro dueño, Él es nuestro Señor. A Él es que tenemos que rendirle cuenta. ¿Sí o no, iglesia? Amén. Amado, nos cuesta aceptar que el sitio de mayor bendición para nosotros es siguiendo a Cristo lo más cerca posible. Escuche bien, y dejándonos guiar por Él. Tenemos que estarlo. Cuando usted está cerca de Jesucristo, su vida va a ser diferente. Se va a notar, amado, que hay algo diferente con usted. Al mismo Pedro le dijeron, tú eres lo de Él, tú hablas igual que Él. Oye, hasta el vocabulario se te pega. Ese vocabulario mundano se te va a quitar. Dígame. Amén. Se te va a quitar. ¿Por qué? Porque vas a hablar igual que Él. Te va a gustar las cosas de Él. Va a hacer las cosas que a Él le agrada. Lo vas a imitar a Él, porque las cosas buenas se imitan también, ¿verdad? Así como las malas se imitan. Si tú estás con una persona carnal, una persona mundana, tú vas a imitar a esa persona. Tú vas a terminar cayendo igual que esa persona. Pero si tú andas con una persona que le gusta buscar las cosas de Dios, amado, tú vas a terminar siendo igual que esa persona, buscando las cosas de Dios. A su nombre. Tienes que entender que tu vida espiritual es importante. Tienes que luchar por tu vida espiritual. Este mundo, ¿qué nos ofrece este mundo? Las cosas de este mundo son ilusorias, hermano. Son fantasía. Oiga, el escritor de Eclesiastés dice que todo lo que está debajo del sol y sobre la tierra es vanidad y aflicción de espíritu. Todo esto es pasajero. Entonces tenemos que valorar lo que Dios nos ha dado, que nuestra vida espiritual. Recuerde, amado, que nuestra ciudadanía no es aquí en la tierra, nuestra ciudadanía es en los cielos. Amén. Aunque vivimos aquí, pero nuestra mente tiene que estar allá arriba. A su nombre, iglesia. Sus sendas son de justicia. O sea, las sendas de Jesús, notemos también que al tratarse de los creyentes, estas sendas adquieren un sentido moral. Por eso son descritas como de justicia. Debemos entender que con ello, que el camino por que el Señor nos va a llevar siempre es un camino de rectitud moral. Hello. Rectitud moral. Las cosas que son inmorales a ti no te van a agradar. Dios no te vaya. Por eso la iglesia, este tiempo, amado, tiene que despertar. ¿Tiene? El Señor dijo, mi casa, casa de oración será, y punto. No es un club de diversión. No es un club de payasería. No es un lugar de entretenimiento. Es la casa de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Por eso Él nos lleva por un camino de moralidad. Hello. Un camino de rectitud, donde se nos enseñe, amado, cómo debemos vivir. A su nombre, iglesia. No es verdad que yo me voy a poner que atraer payasos para que la iglesia crezca. Y atraer el show aquí. Como he visto por ahí que han hecho ring. Pastores un rodeo, un caballo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lo hace por amor a su nombre, por amor de su nombre. Y nos recuerda, amado, que lo hará para reivindicar, escuchen bien, el honor de su palabra y lo inmutable de su fidelidad. Dios es inmutable, Dios es fiel. Cuando Él promete algo, Él lo cumple. Y lo hace
por amor de su nombre. Porque nadie toma el nombre de Dios en vano, ni Él mismo. Ni Él mismo. Si Dios te prometió algo, Él lo va a cumplir. Él lo va a hacer por amor de su nombre, iglesia. Hello. Yo recuerdo antes que la gente juraba y decía por mis hijos, que era de que lo más preciado, para que le creyeran. ¿Entiendes? Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Este versículo ha sido cantado por muchos creyentes en su lecho de muerte. Escuche bien, y les ha ayudado a transformar en los oscuros valles en claros días. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántas personas están en su lecho de muerte? Y este versículo lo ha ayudado. Amén. Las actitudes o las situaciones oscuras de la vida. Amén. A veces la desconfianza, la inseguridad, la falta de identidad también. La gente no sabe para dónde va. Amén. Pero este verso dice, aunque ande en valle sombra de muerte. Aleluya. Aquí podemos notar, amado, que el salmista no solo piensa en el momento de la muerte. Lo que está diciendo es que aún en las circunstancias más sombrías de la vida, escuche bien, que sin duda es la muerte, ¿verdad? Aún allí tiene plena confianza en que el mismo Dios que ha iluminado su camino durante toda su vida también lo hará en esas circunstancias extremas. Eso es lo que está diciendo aquí el salmista. ¿Sabe? Aunque ande en valle sombra de muerte, aunque ande en el momento más oscuro de mi vida, yo entiendo que hay un Dios todopoderoso, amado, que me va a ayudar. Un Dios, amado, que es la luz del mundo, que me va a iluminar, que me va a sacar de esa situación con gloria a su nombre, iglesia. Ese es el Dios al cual usted y yo servimos. Romanos capítulo 8, 36 al 36 dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Usted y yo somos más que vencedores. Pero ¿sabe por qué? Por medio de Jesucristo. En Cristo usted y yo somos más que vencedores. A su nombre, iglesia. A su nombre. Dice el salmista, no temeré mal alguno. Alguien ha dicho que los peores males de la vida son los que no existen, excepto en nuestra imaginación. Con frecuencia la incertidumbre sobre el futuro es más difícil, escuche bien, amado, para nuestra fe que la presión por algún mal presente. La gente tiene una incertidumbre por lo que va a suceder, que va a pasar en tantos años, en 2 años, y esto y aquello. Y hemos visto a través de la historia gente que se han quitado la vida porque le han profetizado que el mundo se va a caer, se va a terminar, qué va a pasar con esto, qué va a pasar con aquello. Amado, Dios tiene el control de tu vida, Dios tiene el control de tu presente, de tu pasado y de tu futuro. O sea, usted no tiene que preocuparse. Si usted vive una vida, escuche bien, en sometimiento a Dios, tu futuro está asegurado. Tu futuro está asegurado. Tu boleto en la eternidad está asegurado. Alabado sea el nombre de Cristo. Usted y yo tenemos que preocuparnos por eso, por vivir un presente que le agrade a Él. Amén, iglesia. Un presente que glorifique a aquel que nos rescató, aquel que nos dio la vida. Alabado sea el nombre. Eso es lo que Él quiere ver en nosotros, un presente. No preocuparnos en un futuro. Amén. Para muchas personas el futuro es incierto, pero para nosotros no. Para nosotros hay una garantía. Pero lo que te va a garantizar el futuro va a ser tu presente. De cómo tú vivas ahora delante de Dios. Amén. Cómo tú te estás dedicando al Señor. Amén. La gente, el Señor dijo, en las casas de mis padres muchas moradas hay. Él no iba a prepararlas, ya estaban ahí.
Dice, me voy pues a preparar lugar para vosotros. A preparar lugar, escuche bien, para vosotros. ¿Cree usted que el lugar suyo está preparado allá? Lo que usted haga aquí va a garantizar de que ese lugar esté preparado allá. Hello. Si no, el día que usted va a llegar y dice, yo hice una reservación. Dice, aquí no aparece. Aquí no aparece. Tal vez usted la hizo en otro lugar, pero aquí no hay reservación para usted. Hello. A su nombre. A su nombre. Primera de Juan, capítulo 4, 18, dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Dice el salmista, porque tú estarás conmigo. Aleluya. Notemos el cambio de pronombre ahora. Y esto me tocó, amén. Hasta este momento el salmista ha hablado del Señor en la tercera persona, él. Pero cuando llega el momento de atravesar el valle, ese valle de sombra de muerte, el salmista utiliza la segunda persona, tú. Ahora se ve más. ¿Usted no ha notado que cuando usted tiene más problemas se acerca más a Dios? Ustedes, antes del problema usted decía, porque Él. Y después el problema es porque tú, Señor, tú, mi Dios, entra en una intimidad más profunda. Y eso es lo que está aquí sucediendo con el salmista. Escucha bien, otro cambio que percibimos es que el pastor ya no va adelante guiando el rebaño, sino que ahora se coloca al lado de la oveja para atravesar por un lugar difícil. O sea, al principio el pastor iba adelante, pero ahora usted y yo tenemos la seguridad que el pastor de los pastores va al lado nuestro. A su nombre. Oye, para cuidarlo más, amado. A su nombre, iglesia. Y esa es la seguridad que nos da a nosotros. La única razón válida para no temer a la muerte y a la dificultad, amados, que puedan surgir en nuestro caminar por esta vida se encuentra en el hecho de que el Señor está con nosotros. Hay un tema que a nadie le gusta que le toque, que es el tema de la muerte. Pero ¿qué es lo que nos conforta a nosotros? Que Él está con nosotros. Esa es la seguridad. Que si usted se va con Cristo. Eso le hace sentir bien, ¿verdad? Que el día que usted parte de esta tierra se va a ir con Cristo y un día no vamos. Un día no vamos. Pero asegurémonos que ese día nos vayamos con Él. A su nombre, iglesia. Mateo capítulo 28, 20 dice aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oye, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara y el callado, que muchos cristianos no les gusta. La vara era un garrote, generalmente acabado con una bola, ¿verdad?, en la que se incrustaban agudos y fuertes pinchos y se usaba para luchar contra las fieras. Esa era la que usaban los pastores. Por lo tanto, tenía el propósito de defender las ovejas. Por eso dice, tu vara y tu callado. El callado era el báculo, o báculo era usado como medio de apoyo y también para guiar al rebaño y corregir las ovejas. El báculo tenía una forma, o tiene una forma como redonda, espiral. Cuando una oveja se salía del redil, el pastor la buscaba y la agarraba por la piernita y la agarraba y le rompía una piernita y después la vendaba. ¿Están aquí? ¿Sabe por qué? Porque esa ovejita se convirtió en una cabra. A partir de ahí esa ovejita no va a brincar más. Esa ovejita se va a perder. Hay gente, amado, que no es tan firme hasta que no chocan con Dios. Andan de sitio a sitio buscando lugar y buscando lugar y buscando lugares y no están firmes en ningún lugar.
Fíjese que ese tipo de gente no está bien espiritualmente. No lo está bien. Entonces Dios tiene que corregirlo. Amén. Estas dos cosas, amado, en las manos del pastor nos inspiran confianza y aliento. La protección y dirección que como ovejas necesitamos, las encontramos en el Señor y son simbolizadas aquí por la vara y el cayado. La disciplina a primera vista no parece que haya mucho consuelo, ¿verdad? En la disciplina. A nadie nos gusta. Nadie le gusta que lo corrija. El más leve golpecito de la vara nos duele. Nos duele. Que nadie, el que está mal le molesta que lo corrijan. Por eso Hebreo capítulo 12, versos 5, 8 dice: habéis ya olvidado la exhortación que como hijo se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eréis reprendidos por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel al que el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces soy bastardo y no hijo. Hello, preste atención a esto. Aquel que no le gusta ser disciplinado es un bastardo. Pero cuando usted permite que la disciplina viene para corregirlo, no es para dañarlo ni para matarlo, es para corregirlo. Así como nosotros corregimos a nuestros hijos. Padre, no deje de corregir a sus hijos, nunca se cansen de hablarle, porque si no le están haciendo un daño. Amén. Vamos a terminar ya. El último verso, vamos a volar al último verso. Dice: el bien y la misericordia me seguirán todos los días. ¿A este le gusta hablar? Aquí el anfitrión no considera acabada su tarea cuando el banquete, ¿verdad?, había llegado a su fin. El huésped tiene que proseguir su camino y fuera aún hay enemigo, pero por eso le ofrece una escolta de 2 hombres fuertes, escuche bien, que lo acompañe y lo proteja hasta su destino. A modo de guardaespaldas van a acompañarle el bien y la misericordia, que permanecerá entre él y su adversario. Entienda esto, el propósito del bien y la misericordia es para protegernos, es para cuidarnos. Amén. Por eso el adversario nunca va a llegar ante ti mientras esté el bien y la misericordia. Pero la Biblia no dice que busquemos el bien y la misericordia. Dice que el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Para cuidarte, para protegerte, amado. Eso lo hace el pastor de los pastores. Porque él te ama. Porque él tiene cuidado de sus ovejas. Por eso él permite que el bien y la misericordia estén en ti. A su nombre. Y dice: y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hay que permanecer en la casa de Dios. La Biblia dice: no deja de congregarse como algunos tienen por costumbre. Hay que congregarse, iglesia. El Salmo 27:4 dice: unas cosas he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Unas cosas demandado a Jehová. Hay que anhelar estar en la casa de Dios. Oiga la palabra, yo de anhelar estar en la casa de Dios. Es una necesidad. Oiga, tiene que verlo como una necesidad. La Biblia dice que es mejor estar un día en las casas de Dios que miles fuera de ella. Amén, iglesia.
No vea las casas de Dios como un tormento, como algo que ya usted va a cumplir, cumplió, y con que usted hizo sentir a alguien bien. No, amado. Dios se siente bien, pero usted se tiene que sentir bien también. Que Dios te bendiga, iglesia. Amén. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude a nosotros. De aquí se saca mucha riqueza de este salmo. Tuve que cortar mucho ahí, pero lea ese salmo, profundícese en él, amén, y vea la grandeza de Dios para su vida, amén, y que aplique cada palabra que esté en ese salmo para usted. Póngase sobre sus pies.